Bueno, ya saben que este 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En lo que va de año en nuestro país, 38 mujeres y 2 menores han sido asesinados por violencia machista. Victoria Rosell, a la que ya saludamos, es la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, 1 de cada 2 mujeres en nuestro país ha sufrido violencia machista. Sin embargo, este año, señora Rosell, la campaña del gobierno español no se centra en las víctimas, sino en los hombres. Se pone el foco en ellos para que luchen contra el machismo con una pregunta directa. Si tú ni yo hemos sido, entonces ¿quién? Sí, porque los números no encajan. Si el 57,3% de las mujeres residentes en España mayores de 16 años hemos sufrido algún tipo de violencia machista, desde la más leve, un acoso callejero o en el transporte público, o la causación de miedo, ¿no? de terror sexual para sentirnos inseguras, hasta la más grave, la violencia física o sexual extrema. Y ni tú ni los hombres que tienes alrededor han sido. Entonces, ¿quién? Esto creemos que ha sido muy bien acogido como reflexión para que a lo mejor hombres que no se consideran violentos ni agresores, ni siquiera machistas, sí puedan reflexionar en las situaciones que ven en la campaña o que oyen, en si no han contribuido al menos al silencio cómplice, a apoyar a compañeros pues denunciados o acosados, o que su pareja o mujeres de su entorno, o sus alumnas o sus compañeras de trabajo han denunciado o han verbalizado que se sentían violentadas o que acosaban en los extremos, sobre todo en los lados más leves, ¿no? Que es donde se puede parar y donde hay una infradenuncia tremenda. Hay una gran bolsa negra, una parte del iceberg de la violencia muy escondido en esa violencia. Y seguro que con el apoyo y esa reflexión de los hombres podemos avanzar mucho más, porque pueden hacer mucho contra la violencia machista, y hasta ahora el Estado no se había dirigido tanto a ellos. Es como cuando decimos que el virus del machismo es la causa y es de transmisión social, y no podemos vacunar solo a la mitad de la población, ¿verdad? Esto no es ya una cuestión de mujeres, es de todos. El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, salvo con el apoyo de Vox, la creación de una subcomisión para renovar y actualizar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género antes del próximo verano. Le pregunto, ¿esto es un acuerdo real de implicación o solo una foto? No, realmente este pacto, que nació en el 17 con una vocación inicial de financiación de 5 años, lo renovamos con un acuerdo político el 25 de noviembre del 21, y faltaba efectivamente que se rellenara de contenido en el propio Congreso y Senado, que son quienes lo definieron en su día, y bueno, pues ya han dicho que iban a iniciarlo. Lo que pasa es que la vinculación de este tipo de pactos es importante en cuanto a que tiene ese valor de pacto de todas las fuerzas políticas, cosa que me extrañaría mucho que se pudiera llevar adelante con la actitud que está demostrando la ultraderecha y parte de la derecha. Para nosotras este pacto es como la guía, digamos, el camino a seguir desde 2017, pero son más importantes los instrumentos que tienen más vinculación para las mujeres, en el sentido de las leyes que entren en vigor, las estrategias y cada uno de los recursos que se abre con ese dinero del pacto, ¿no? Y antes de que termine 2023 habrá, gracias a la ley Solo sí es sí, por ejemplo, un centro de crisis 24 horas, al menos en cada una de las provincias, y esto es un recurso que no ha habido nunca en España, que las mujeres, niñas y niños que han sufrido violencias, a lo mejor las mujeres violencias antiguas, tú no puedes ir a la policía o al juzgado con una violencia antigua que incluso puede estar prescrita, pero que a lo mejor incluso al independizarte, las más jóvenes, al morir a veces el familiar que abusó de ti, las mujeres es cuando son capaces de salir adelante, y ahí no tendrían ningún recurso. Bueno, pues todos estos recursos son muy, muy importantes, tanto como el pacto político. El pacto político tiene esa virtualidad de pacto, pero las leyes que tienen más vinculación para las mujeres, que puedes exigir que pongan en tu centro de trabajo, en tu universidad, que puedes denunciar o que puedes ir a ese centro de crisis, forman todo esa red
que insistimos mucho en que también salva muchas vidas. Le tengo que preguntar por la ley del solo sí es sí. Ha dicho usted que frente a las pocas condenas que se han rebajado, hay muchísimas más sentencias que no se han tocado. Entonces, ¿por qué se ha creado esta alarma ante la ley? Porque ha habido intención de crear una alarma, de crear inseguridad a las mujeres. La reacción del machismo y del patriarcado frente a los avances de las mujeres es quitar legitimidad a los instrumentos que tenemos, a una ley magnífica y a las mujeres que nos representan o a las que defendemos a otras mujeres. Esto es un fenómeno muy estudiado ya de creación de terror, de inseguridad para que las mujeres no acudan a las instituciones, y esto ya lo hemos vivido en el 2004, solo que sin redes sociales y sin la prensa o algunos medios y los comentaristas y los tertulianos sin haberse leído la ley, tan escorados a la derecha y con tanta capacidad de difusión de bulos como ahora mismo. Por 4 sentencias que probablemente sean recurridas, muy probablemente, y probablemente a lo mejor sean revocadas, porque ahora mismo están unificando criterios las audiencias. Eso sí está bien antes de dejarlos en libertad. Pero ¿saben quiénes están en libertad? Siempre. El 92% que no se denuncia. O sea, si la violencia sexual, dice la macroencuesta, que las que reconocemos haberla sufrido, las mujeres mayores de 16 años, que reconocemos haberla sufrido, denunciamos el 8%, quienes seguro que no están condenados es el 92%, no 4 casos aislados de excarcelación, probablemente errónea, o de excarcelación unos meses antes de lo que les había correspondido, con penas ya muy bajas, porque había muchos abusos que en realidad eran violaciones. Mira la sentencia de La Manada, todo el mundo se acuerda del Holgorio, pero no se acuerdan que tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Superior de Justicia de Navarra condenaron por abuso, y se tuvo que ir la víctima hasta el Tribunal Supremo, que no todas pueden para ir por violación. ¿Esto qué significa? Que las penas son más bajas de lo que deberían. Entonces, claro que se están revisando a la baja algunas erróneamente, pero son 4 casos y lo que hay es un 92% que están en la calle porque no se ha denunciado. Con ese 92% nosotras nos dirigimos al 100%, porque la ley te protege aunque no denuncies, antes de denunciar y aunque no estés todavía en condiciones de hacerlo. Y eso es lo que llevaba reclamando el feminismo y el Pacto de Estado desde hace muchos años, y por fin está en el BOE. Pues Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Y yo mucho, aunque es un día muy complicado, me alegro de haber podido estar en Televisión Canaria. Saludos.